Un cordial saludo, jóvenes. En esta ocasión vamos a iniciar o vamos a retomar el avance del contenido en el cual nos habíamos quedado la semana anterior. Ahora vamos a ver los ejemplos de su material de apoyo que siguen a los ejemplos que vimos la semana anterior, como les decía. Empezamos con el problema número 4 y me nos dice si f de 3 es igual a 28 y f de 2 es 12. Encuentra la función cuadrática de f de 3, o donde f de 3 es ax cuadrado más x más c. Aquí nos damos cuenta en la función cuadrática que el coeficiente de x es 1. Entonces vamos a anotar ese como un dato que ya tenemos, ¿no? Luego vamos a decir, reemplazando valores, vamos a decir entonces 28, que es el valor de f de 3, es igual a por 3 al cuadrado más 3 más c. Esto reemplazando, ¿no? En lugar de x colocamos 3 y en lugar de y, que es la variable dependiente, colocamos 28. Luego desarrollamos el cuadrado en este caso y pasamos el 3 al otro miembro a restar. Acomodando tenemos 9a más c igual a 25. Hacemos lo mismo con la segunda función, f de 2 es igual a 12. Reemplazamos la función cuadrática que me está dando y decimos, reemplazando valores, 12 es igual a 2 al cuadrado más 2 más c. De aquí desarrollamos el cuadrado de 2, que va a salir 4a, y este 2 que está con signo positivo pasa con signo negativo. Acomodando, decimos 4a más c igual a 10. Luego, hacemos un sistema entre estas dos ecuaciones. Tenemos 9a más c igual a 25 y tenemos 4a más c igual a 10. Para hallar los valores de a y de c tenemos que aplicar método de resolución, ¿no? El que más nos conviene es suma y resta. Multiplicamos para esto la segunda ecuación por menos 1, de manera que vamos a tener 9a más c igual a 25. La primera ecuación no se transforma ni se altera. Y la segunda tenemos menos 4a menos c igual a menos 10. Aquí podemos reducir ambas ecuaciones eliminando c. Y decimos 5a es igual a 15. Porque 9a menos 4a es 5a. Y 25 menos 10 es 15. De aquí despejamos el valor de a. 5 va a pasar a dividir a 15. De manera que a va a ser igual a 3. Ese valor de a igual a 3 reemplazamos en cualquiera de estas dos ecuaciones. Vamos a reemplazar a en la primera ecuación. Y decimos 9 por 3 más c igual a 25. Desarrollamos el producto. 9 por 3 es 27 más c igual a 25. 27 pasa al otro lado con signo cambiado. Y c igual a 25 menos 27. Por consiguiente se va a hacer menos 2. Reemplazando estos valores de A3 y C menos 2 en la ecuación que yo tengo aquí, voy a decir que f de x es igual a 3x cuadrado más x menos 2. Y ya está resuelto el ejercicio. Vamos con el siguiente. Dice el problema número 5, si f de 2 es igual a x cuadrado menos 3x más c, encuentre la función cuadrática si f de 1 es igual a menos 3 y f de 2 es igual a 0. Mismo procedimiento, diferentes números. Entonces lo primero que hacemos es identificar el valor de b. En este caso el coeficiente de x, fíjense ustedes, es menos 3. O sea que b va a ser igual a menos 3. Ya conocemos ese valor, ¿no? Entonces decimos, reemplazando valores. Tenemos menos 3, que es el valor de f de 1, es igual a por 1 al cuadrado, menos 3 por 1 más c. Desarrollando el cuadrado y la multiplicación, yo tengo a más c igual a menos 3 más 3. ¿Por qué más 3? Porque este 3 negativo pasa con positivo al primer miembro. Entonces, a más c va a ser igual a 0. Reemplazando valores según la segunda condicionante, f de 2 igual a 0. Entonces reemplazamos, ¿no? 0 igual a por 2 al cuadrado menos 3 por 2 más c. Desarrollando nosotros, menos 3 por 2 es menos 6, pasa al segundo miembro con signo cambiado, por eso coloco más 6, e igual a 4a más c. Dándole la vuelta diremos 4a más 6 igual a 6. De estas dos expresiones formo un sistema
donde digo que A más 6 igual a 0 y digo que 4A más 6 igual a 6. Yo multiplico en este caso la primera por menos 1 para cambiar los signos de esa ecuación. Y diré menos A menos C igual a 0, 4A más C igual a 6. Simplifico C y reducimos, ¿no? En este caso va a ser 3A igual a 6. ¿Por qué 3A? Porque 4A menos A es igual a 3A y 6 más 0 es 6. Seguidamente lo que hago es el 3 que está al lado de A pasa a dividir a 6 y por consiguiente realizo la división. Entonces A va a ser igual a 2. Reemplazo ese valor de A en 1 y digo 2, que es lo que vale A, más C igual a 0 y C va a ser menos 2. Entonces el valor de mi ecuación va a ser igual a f de x igual a 2x cuadrado menos 3x menos 2. El siguiente ejemplo me dice, o el problema número 6 me dice, si f de x es 0,5x y g de x es x más m, encontrar el valor de m para que se cumpla la función f de 6 menos g de 2 es igual a 10. Lo primero que tenemos que hacer es reemplazar el 6 en la función que me está dando en f de x para saber cuánto me sale, ¿no? Decimos calculando f de 6. Entonces, en lugar de x coloco 6, fíjense ustedes, en lugar de x coloque 6, de manera que f de 6 me va a dar igual a 3. En un siguiente paso yo calculo g de 2. Para calcular g de 2 digo, g de 2 es igual a 2 más m, porque x va a valer 2. Me dice f de 6 menos g de 2 tiene que ser 10. Entonces yo digo, restando f de 6 menos g de 2 igual a 10. Entonces digo 3, que vale f de 6, menos, entre paréntesis coloco 2 más m, igual a 10. Y por último, desarrollo la reducción. Menos por más es menos por más es menos. Y voy a reducir 3 menos 2 es 1. 1 menos m igual a 10. Seguidamente el 10 pasa al primer miembro y m al segundo. Y por último hago la reducción de 1 menos 10 y eso es menos 9. Entonces el valor de m va a ser menos 9. El problema número 7 dice si f de x más 2 es igual a 2f y f de 0 es 3, calcular 2 por f de 2 más 0,5 por f de 4. En este caso, vean ustedes que tenemos una igualdad entre una función compuesta y una función que está elevada al duplicada. Y una condicionante que me da es f de 0 vale 3. Vamos a trabajar con esa condicionante. Digo yo calculando f de 2. ¿Por qué digo calculando f de 2 cuando x vale 0? Van a ver por qué. Partimos de esta expresión, de la primera que me está dando. Si x vale 0, yo coloco 0 más 2 es igual a 2 por f de 0. ¿No? Aquí realizando la suma, 0 más 2 va a ser 2. Pero f de 0 yo tengo un valor definido. F de 0 vale 3. Entonces digo, f de 2 es igual a 2 por 3. Entonces f de 2 va a ser 6. Luego digo yo calculando f de 4. De manera que voy a decir que x es igual a 2. Trabajo con la misma condicionante que trabajé anteriormente. De manera que le doy a x el valor de 2 para que aquí la suma sea 4. Entonces yo digo f de 2 más 2 es igual a 2f. 2 por f de 2, perdón. F de 4 va a ser igual a 2 por 6. Acuérdense que f de 2 lo acabamos de encontrar y eso vale 6. Entonces f de 4 va a ser 12. Es simplemente reemplazo de variables nada más. Luego sumando, calculando la suma, ¿no? 2f de 2 más 0,5f de 4. Y yo coloco 2 por 6 en este caso, más 0,5 por 12. Hacemos lo siguiente. Desarrollamos las multiplicaciones. 12 más 6. Y la respuesta va a ser 18.
práctico, ¿no? No es tan complicado como parece. Este es el problema número 7, si no me equivoco, de su trabajo. Está en su material de apoyo y me pide un montón de preguntas. Lo copié la imagen para que podamos trabajar y no tengamos mucho que leer. Dice, me muestra un intervalo y me muestra la gráfica del consumo de agua de un colegio durante un día normal de clase. Análisis y reflexión. Veamos en la gráfica que la variable horizontal es el tiempo y la vertical es el consumo en metros cúbicos. Entonces la curva empieza en 9 a las 9 horas, sube hasta las 11 horas en su punto máximo, luego baja, hace una curva hasta las 13 horas, hace una mínima, luego vuelve a subir y por último baja hasta 0 a las 17 horas. Entonces me dice la pregunta número 1, el enunciado del inciso A dice, determina los intervalos del dominio donde la gráfica crece y decrece. Veamos bien. Ya le dije que una gráfica crece cuando si avanzamos hacia la derecha, aumenta o sube su valor en Y. En este caso, empezamos acá, avanzamos hacia la derecha y va a subir hasta las 11, de 9 a 11. Luego va a bajar y de aquí desde las 13 vuelve a subir hasta aproximadamente las 14 y 30. Entonces el intervalo de crecimiento es de 9 a 11 y de 13 a 14,5, 14,30. Y el intervalo de crecimiento va a ser el otro intervalo, ¿no? De 11 a 13 y de 14,5 hasta 17. Esos son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. La pregunta número 2 dice, determina los intervalos de la imagen donde la gráfica crece y decrece. Técnicamente lo mismo, ¿no? La imagen va creciendo desde 0 hasta 30 y luego desde 15 hasta 26, aproximadamente 26, y va a decrecer desde 30 hasta 15 y de 26 hacia 0. Ahí están las imágenes de crecimiento. El inciso 6 dice en qué hora el consumo de agua es el máximo y cuánto. Si nosotros vemos bien, la curva de su punto más alto es aquí. 30 metros cúbicos a las 11 de la mañana. Entonces esa es la respuesta, ¿no? A las 11 horas el consumo es el máximo y que es de 30 metros cúbicos. Inciso D dice en qué hora se consume 15 metros cúbicos de agua. Entonces vamos a ver nosotros. Buscamos el 15 y buscamos y vemos que consume 15 metros cúbicos a las 13 horas. Luego el inciso E, perdón, dice calcular F de 10 más F de 14. Por otra parte, calcular F de 12 menos F de 13 y F de 15 menos F de 16. Vamos a calcular, a ver. F de 10 más F de 14. F de 10 vale 20 y F de 14 vale 25. Sería 20 más 25, o sea 45. F de 12 menos F de 13. F de 12 vale 25 y F de 13 vale 15. Entonces va a ser 25 menos 15, que es 10. Y por último, F de 15 menos F de 16. En este caso, F de 15 está aquí, aproximadamente 22,5. Y F de 16 está aproximadamente aquí en un 12,5. Haciendo la resta va a ser 10. Todo esto expresado en metros cúbicos. Vamos por la F. En la F dice en qué horas no se consume agua en el colegio. ¿Cuáles serían las razones? Si ustedes ven bien, a las 9 no se consume agua y a las 17 horas. ¿Por qué? Porque seguramente como es un colegio, a esa hora es la entrada y la salida en el mismo, ¿no? Y en la entrada o antes de que lleguen todos y después de que se van todos, no van a consumir agua los estudiantes, ¿no? O sea, puede ser una de las razones más lógicas. Y vamos por la letra G, que dice
estima la variación de consumo de agua entre las 11 y 14:30. Es decir, entre las 11, que está aquí, que es 30, y las 14:30, que es aproximadamente aquí, donde es 26. Para conocer la variación entre esos dos intervalos, lo que hacemos es definir cuánto se consume en cada uno. Ya habíamos dicho que es 30 y es 26, y se hace una resta para conocer la variación. Es decir, 30 menos 26 igual a 4 metros cúbicos. Vamos por el inciso H. Dice el inciso H: el consumo de agua o de 20 metros cúbicos se da a las 10, a las 12:30, a las 1:30 y a las 15:30. Aproximadamente. ¿Qué me dice la pregunta? ¿Entre qué horas el consumo de agua es de 20 metros cúbicos? ¿No? Entonces, si nosotros vemos bien, 20 está aquí en el 10. Está aquí en el 12,5 aproximadamente, o 12:30. Aquí aproximadamente en las 1:30 y aquí en las 15 y un poquito más, o sea 15 y 15 aproximadamente. Esta es una forma de resolver estos ejemplos: es solamente mirar, jóvenes, y analizar los enunciados y ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento de cada una de las funciones. Nos vemos la siguiente.